Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy, sábado 7 de junio, en principio no sería un día académico, no es un día lectivo en Cuba, pero hay materia de la que hablar en relación al paro universitario que se inició el miércoles 4 de junio y a las reacciones, por otra parte, previsibles de los apesebrados de la dictadura. Concretamente, hoy hablaremos del personaje que es el presidente de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, que, como era previsible, pues se ha plegado a ese tarifazo que va contra toda la población, pero en especial contra aquellos que no tienen acceso a divisas. Para hablar de ello, para hablar de las protestas y de cómo se está articulando este movimiento de oposición, tenemos a Juan Carlos Pérez, que aparte de amigo, hemos podido desvirtualizarnos recientemente, tomarnos un café, pasear, lo cual siempre está muy bien, ¿no? Pero lo tenemos otra vez en sus tierras de Euskadi y con el cual vamos a poder hablar. Gabón, Juan Carlos. Buenas noites, sí, 12 días en Foz, en este bonito lugar, en la costa de Amariña Lucense, y también visitas puntuales a Lugo, Santiago de Compostela, para poder conversar con el apóstol, bueno, este tipo de cosas, ir a Mondoñedo y ver un poco el entorno, que si a alguien le dices, ¿estás en América? Pues lo sabes que es posible porque esa plaza con esa catedral nos la encontraríamos también en lugares americanos, lo cual ciertamente hace una revisión diferente de lo que ha sido la leyenda negra, sin pasarnos a la leyenda rosa, que es algo que tiene bastante que ver con esto, porque para los que estén con el asunto, pues igual les gusta mucho el relato, que si Estados Unidos, que si el bloqueo, que si el embargo, que si el régimen está rodeado por todas partes y está haciendo aguas. Dejando de lado las fiestas universitarias como la de Sandro, más bien Sandro Batista de Somoza, son los apellidos que me gusta recordar que debería de ponérselos en el documento, en la cédula de identidad. Bueno, pues esas fiestas universitarias así alocadas pues tienen el correlato de lo que el régimen ha estado en buena medida bastante orgulloso, como eran los estudios universitarios estilo Patrice Lumumba en Moscú, estas universidades de estudio profundo de lo que es el marxismo-leninismo, el dogma político del sistema de aquellos que son favorecidos porque eran los hijos de los trabajadores, y ciertamente esto se les cae porque a fin y al cabo, y esto es algo que seguro que vas a comentar, les falta dinero. Y como dijo Milei en la investidura, no hay plata, y Cuba no tiene ni un dólar, y digo bien dólar, porque parece que como Venezuela la economía está dolarizada por completo, mucho más que Argentina, mucho más. Cuba también. El peso cubano creo que no lo quieren ni las cabras. No, que va, tú le dices a alguien que le pagas en CUP y sabe que no va a cobrar prácticamente nada, pero es que de hecho la prueba de que está más dolarizada que Argentina, ojo, es la siguiente: cuando Etexa anuncia el tarifazo con nocturnidad y alevosía y saltándose sus propias condiciones contractuales, de lo cual hablaremos en este directo, sí. Lo hace tomando como referencia el tipo de cambio que tiene el peso en el mercado informal con el dólar, no el que tiene oficialmente, lo cual ya nos está hablando de que esta es una maniobra para esquilmar básicamente a los emigrantes, ¿no? A los cuales llama gusanos, pero resulta que les gustan los dólares de los gusanos, ¿no? Oh, sí. Es como los que odian a los gays, les gusta el dinero gay. Quizá no les gustan los gays, pero su dinero sí. Esto de los proyectos resulta curioso porque
uno tiene a veces memoria. No he buscado si ha habido actualizaciones, pero el comandante Chávez tenía la idea de que había que conectar Cuba con el mundo, en la conexión con internet, y que en buena medida dependía de Estados Unidos, el nido de víboras del norte, a pesar de estar a 14 millas, Florida y todo esto. E iban a establecer un contacto rodeando a través del sur con la isla para dotarle de una fuerza importante de internet. Creo que eso quedó en nada, en cero. Lo mismo que el proyecto de central nuclear del 61, que se intentó renovar en los años 90, principios del siglo XXI, pero Rusia tampoco es que estuviera en los mejores momentos y por lo tanto no hay central nuclear, no hay conexión a internet, y la que hay, pues hay que sacarle beneficio. El problema, que cuando han llegado con los estudiantes, con la élite, con la creme de la creme, pues se han encontrado con que, oye, están haciendo una crítica marxista a la medida, que es como Michael Bolsensky, en el multicitado por mí libro La nomenclatura, los privilegiados en la URSS, que en 1980-81 escribió un libro y lo publicó haciendo un análisis económico marxista-leninista a lo que estaba pasando en la Unión Soviética en ese momento, utilizando las mismas herramientas ideológicas, hacer una deconstrucción de los elementos que estaban siendo absolutamente increíbles para un sistema que iba a favorecer a determinadas capas y destruir las clases sociales, y todo esto, el rollo de lo que en buena medida se juzga al sistema por sus aspiraciones. Es el único que le hacen esto, juzgarle por los elementos de deseo y no por aquellos que son reales, de pobreza, miseria. Como siempre te dice un revolucionario, Cuba está luchando por su soberanía. Están luchando los del régimen únicamente por perpetuarse y por no perder el momio, punto. Entonces, ante esto, por cierto, Muad'Dib, muy buenas, que sé que estás por ahí y agradecemos tu presencia como siempre. Ante esto, yo cuento la secuencia de hechos. El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comparece en su podcast, tiene un podcast propio, ¿no?, desde la presidencia, para decir básicamente que no se va a revisar el tarifazo y que todos tienen deberes y derechos, ¿no? Bueno, sobre todo los emigrantes cubanos, por lo que se ve. Ante esto, hay un pronunciamiento del presidente de la CEU, ¿no? Vamos a enseñarlo. No por gusto, pero por información. Presidente de la CEU, esto es de Cibercuba, aplaude comparecencia de Díaz-Canel por tarifazo de Etexa. Se habló claro, se explicó. Yo creo que antes de leer la publicación que hizo en redes sociales, pocas horas después de que hablara Díaz-Canel, creo que hay imágenes, ¿no?, que dicen más que 1000 palabras. Vamos a ver aquí a Ricardito. Venga. Lo vemos comprometido, con la causa. No sé, el camarada Lenin o algo así. Porque, no sé, es una imagen... No veo claro ahí el camarada Lenin. Es Lenin. Aparte luego tiene tatuado el tema de la hoz y el martillo en un brazo, es decir, parece un hombre comprometido, ¿no? Sí, pero yo creo que ha habido un asunto ahí por ahí, porque creo que han aceptado algunas cosas de lo que esta organización hacía, pero eso también es a priorísticamente y de manera burda una comparativa respecto de establecer también privilegiados, que serían un cierto grupo de estudiantes respecto de gente mayor, trabajadores de alguna otra área, con lo cual hicieran lo que hicieran, estaban jodidos porque siguen teniendo el mismo problema, que es el de la necesidad de plata y de ingresos, y parece que el tema de acceso a internet
es evidentemente un lujo asiático que no pueden permitir que tenga, ya pasó con los influencers, por decirlo de alguna manera, que de los últimos 20 años más o menos, pero Díaz Canel no tiene un sobrenombre, un apodo por el que se le conoce en la isla. Tiene varios, pero el principal te diría, bueno, Singao, puesto a dedo, es que tiene varios. Sí, lo de Singao suena bien porque tiene un regusto a chino, a dependencia de China. Sí, pese a que técnicamente es de origen neonaviego, ¿no? Pero sí, sí. De hecho, vamos a leer, es que tengo que leerlo, ¿no? La deposición, ¿no? De este personaje, porque fue una deposición. Ricardo Rodríguez González. Con el puño, eso sí, pon el puño antes de nada, como emoji. Hemos escuchado a nuestro presidente en el podcast desde la presidencia. Se habló claro, se asumen los errores cometidos, SIC, y la legitimidad. Ricardito, escribe o mírate los posts antes de publicarlos. Y la legitimidad en la inconformidad expresada en los espacios legítimos de diálogo que hemos sostenido. Se explicó la necesidad de implementación de la medida ante la compleja situación que enfrenta el sistema de telecomunicaciones del país y el riesgo eminente. Ricardito, escribe bien, inminente, no eminente. Hostia, es que no saben ni escribir. De que nos quedemos desconectados. Una de las propuestas derivadas de los encuentros en nuestras universidades es crear un grupo multidisciplinario que entre estudiantes, profesores e investigadores de diferentes perfiles y ciencias, Ricardito, pon también comas, junto a especialistas de la empresa de telecomunicaciones, permita realizar propuestas a partir de las medidas anunciadas para mitigar el impacto sobre los diferentes sectores. Lo que diría un cubano, muela, muela y más muela. Pero sigo. El estudiando. Ricardito, estudiantado, no estudiando. Es escuchado y seguirá apostando al diálogo y la participación para resolver nuestros problemas. No nos dejaremos manipular ni utilizar por los enemigos de la revolución. La CEU de Cuba ratifica que es y seguirá siendo revolucionaria. Hashtag, aquí estoy yo. Bueno. En principio, como decía, tengo entendido, no soy la persona aquí especialista en el tema de Cuba, hubo una primera reacción, como tengo ahí un libro sobre el telón de acero, cómo se implementó, que en Polonia, unas mujeres que salieron en el año 45 para tratar de apoyar a toda esa gente, porque Varsovia estuvo incluso en un punto en el que iban a haberla dejado desierta y haber reconstruido la ciudad, como pasó en alguna ciudad española, Belchite, por ejemplo, y en alguna otra que construyeron la nueva al lado, ¿eh? En el 50, este grupo, surgido así voluntariamente, se había reconvertido con la sección femenina, y digo con toda la propiedad, la sección femenina del Partido Comunista en Polonia. Con lo cual, aquí pasó algo parecido. Hubo una primera reacción de intento de corrección, el régimen más o menos lo tomó en cierta consideración, pero la realidad se impone al discurso. ¿Y cuál es la realidad? Que no hay plata, que el sistema no puede acoger una ampliación y haciendo una excepción a todos los estudiantes. Esta situación evidentemente ha derivado en el hecho de que no vamos a negociar. Por eso es interesante, porque hay cosas que están escondidas, como el hablar en un párrafo de 2 líneas al principio. Legitimidad está 3 veces. 3, legítimo, 3 veces, lo cual es acusatio no petita, bueno, pues algo así. Con lo cual ya están diciendo claramente que aquellos que dentro de la organización no están contentos con ese cambio en multiforma
respecto de qué se dijo primero, luego cómo se tomó y cómo se reacciona. Y al final tienes que ver esta declaración para salvarle el culo al señor presunto presidente, presunto Díaz-Canel, el Singao, pues es algo que requiere de introducir todos esos elementos intermedios a la hora de incorporar no solamente la jerarquía a nivel horizontal de mando en una situación, sino también la vertical respecto de que quienes están incorporados dentro de la estructura de esta organización, que de el presidente hacia abajo la opinión será muy discutible y cada vez más hacia abajo será mucho más discutida. Así que ahí nos encontraríamos con unas sorpresas bastante importantes, como lo de este paro significativo a la hora de decir estas cosas no deberían de ser así, porque revelan un fracaso histórico respecto de la educación, de la comunicación, de lo que significa el Internet y de lo que es la técnica. Porque esto ni siquiera es lo que tenía la Unión Soviética, que robaba tecnología a Occidente. Esto es simple y llanamente que no la pueden pagar. Correcto. Bueno, tengo dos comentarios. Uno de Jorge González, muy amable, que nos hace una aclaración, ¿no?, del significado de cierto término. Bueno, nosotros no somos cubanos, podemos tener alguna idea, pero agradezco esa precisión, Jorge. Y luego otro de Rafael Rodríguez, que nos da las gracias por tener sobre la agenda la situación de Cuba. Y bueno, decir que Ricardo no es muy inteligente. Sí, Rafael, nos hemos dado cuenta de que muy inteligente no es. Sí, parece como aquellos chistes de Ricardito. Efectivamente. Y que es el tipo de joven comprometido y manipulable por el régimen. ¿Sabes qué pasa, Rafael? Pero esto es opinión personal mía. Sí, yo no sé hasta qué punto. Que si el régimen dice 2 más 2 es 5, Ricardito dice 5. Sí, pero yo ya tengo una duda. Llegados a este punto, Rafael, te lo digo, si esto es únicamente que es manipulable o que le interesa ser manipulado o creerse eso, ¿no? Y yo ya estoy en el punto en el que en muchos casos creo eso, ¿no? Y quiero decir, una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser un cínico. Son grados de gravedad distintos, ¿no? Y de hecho la propia legislación penal lo tiene en cuenta. Es decir, no vas a aplicar el mismo castigo a una persona que está impedida de sus facultades de raciocinio que a alguien que las tiene perfectamente. Yo en este caso tengo mis dudas de que Ricardito, que eso sí nos ha demostrado que no tiene muchas luces y que no se toma la molestia de repasar lo que escribe, vale, que no tiene muchas luces, pero yo no sé hasta qué punto también le interesa repetir como un loro lo que dice la dictadura, ¿no? De todas maneras, Rafael, yo agradezco esta reflexión y antes de seguir con la directa, ¿no?, por supuesto voy a leer los comentarios que se pongan. También lo digo, ciberclarias y personas que insultéis, los voy a borrar. Decirte, Rafael, que yo tengo un motivo por el que hablar de Cuba, que son los 1.155 presos políticos que hay en la isla, ¿no? Y quiero recordar siempre el caso de José Daniel Ferrer, pero también recuerdo el caso de Félix Navarro, de Michael Osorbo, de Luis Manuel Otero Alcántara y de todos aquellos que están presos simplemente por pensar distinto. Y que es como una tarta de hojaldre. Son capas que se van superponiendo. El apagón eléctrico, el tema de los presos políticos, el tema de los estudiantes ahora, las MIPYMES, se pueden incorporar un montón de capas y en algún momento el peso hará que esto no sea sostenible. Efectivamente, y has tratado el tema de los apagones. Sí, y es porque que resulta... parece que había hace no mucho un barco con gas que quedó varado enfrente de las costas de Cuba y se tuvo que marchar porque no había plata para pagar. Sí, vamos, pero es que esto lo dijeron desde el régimen. Sí. Es que estuvo varias semanas.
Dice Rafael, sí, claro, él es un tipo que le vende el alma al diablo y tiene privilegios para que actúe como lo está haciendo. Es que es eso, Rafael. A mí un chivatón no me da pena, ¿de acuerdo? Pero es No me eso, puede dar pena, pero es como el que tiene privilegios dentro de una prisión. Y quiere efectivamente. quiere no saber que está en la cárcel. Como tiene los privilegios, pues le da igual. Tenemos aquí a Jorge que nos da un dato interesante, ¿no? Mm, No es la primera vez que escucho esa información, Jorge, pero te podría hablar, ya que hablamos de eso, de los viajes del hijastro de Díaz Canel por el centro de Madrid, que yo siempre lo he dicho. Hombre, él no se atrevería a hacer eso en Miami, pero siempre lo he dicho, los cubanos que viven en Madrid, que son decenas de miles, son muy educados. Educados de más, porque tienen que ver como uno de los jerarcas del régimen que es responsable de su emigración se pasea por la calle Serrano de Madrid. Y tienen que ver eso. Bueno, lo de los estudios no lo tengo confirmado, pero lo de los paseos por Madrid sí. Y no voy a entrar en otras cuestiones que son más bien de salsa rosa, sí, sobre todo porque precisamente. ya no está con él. Claro, no, pero aunque estuviera tampoco entraría. Mm, Es decir, yo tengo que entrar en el tema de que estos plutócratas se dan la gran vida, mientras que como mínimo el 80% de la población de la isla vive en condiciones de pobreza extrema. sí, pero es eso, como diría Fernando Díaz Villanueva, y también en la nomenclatura, el libro que cité, en la Unión Soviética, porque estos ejemplos se multiplican, es la plantilla que se aplica a todo lo demás. Tenían sus supermercados privados, tenían sus carreteras privadas, tenían sus hospitales privados y tenían su pasaporte privado de la nomenclatura para poder viajar al exterior. Y aquellos que tuvieran una zona media alta tenían que pagar sobornos para poder obtener esos privilegios de ir al extranjero o de poder obtener productos desde el extranjero, cosa que evidentemente para la mayor parte de la población en la Unión Soviética estaba prohibidísimo por todo el tema del discurso del extranjerizante y todo esto. Este esquema ha pasado en todos los llamados países socialistas, en todos. En todos. Cuba no es una excepción, de hecho están desde el mes de enero abriendo a todo trapo supermercados en dólares, solo en dólares, para ahondar en el apartheid económico al que están sometiendo a la mayoría de la población que cobra en pesos. Es que esto es importante. Nos dice Jorge, nos saluda y nos da las gracias, ¿no? Gracias a vosotros por vernos, es decir, agradezco mucho porque la principal motivación que puedo tener en este caso es cuando un cubano ve esto, y me consta que me ve mucha gente desde dentro de la isla, a pesar del tarifazo, ¿no? A pesar del tarifazo, lo agradezco. Sí, teme ser el próximo Ceausescu de Rumanía. Bueno, está, digamos que comprando boletos. Está comprando boletos. Sí, porque solamente tiene que haber un chispazo. Y la cosa está muy caliente. De hecho, has hablado antes de la luz. Tenemos parte de la empresa de electricidad de Cuba de hoy que nos habla del déficit de generación. Lo voy a leer. Es de hoy sábado, también de Cibercuba. Unión Eléctrica, ¿de acuerdo? Situación del SEN, el Sistema Eléctrico Nacional, perdón, a 7 de junio de 2025, es decir, de hoy mismo. Nota informativa. En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación en el día de ayer fue de 1.500 megawatts a las 21:50 horas. Ese es el déficit de generación eléctrica que tiene Cuba, coincidente con la hora de máxima demanda.
la afectación fue mayor a la planificada por salida de la unidad 5 de Nuevitas, la central de Nuevitas. Quiere decir que otra vez tienen problemas en las centrales. Producción de energía de los 16 parques solares fotovoltaicos. 1.463 megavatios hora con 387 megavatios como máxima potencia entregada en el horario de la media. Estado actual, disponibilidad 1.949 megawatts, demanda 2.895 megawatts, afectación actual 946 megawatts, pronóstico para el mediodía 970 megawatts afectados, y vamos a lo que puede pasar en el horario pico, es decir, en la tarde-noche en Cuba, que aún está por venir. Pronóstico para el horario pico. Se proyecta una disponibilidad de 2.010 megawatts y una demanda de 3.450 megawatts, lo que generaría un déficit de 1.440 megawatts y una afectación estimada de 1.510 megawatts. Traducido, va a haber apagones. Ayer entrevisté a un periodista independiente en directo. Este periodista vive en el centro de La Habana. Bueno, se le estaba yendo la luz. Ojo, y hablo de la zona del país menos afectada. Es decir, tener más de 12 horas de apagones diarios es, por desgracia, muy frecuente y muy común. Y lo que está diciendo Unión Eléctrica, ojo, que esta es la empresa de electricidad del régimen, no me estoy inventando nada, se puede ver en las redes sociales, es que hoy va a haber otra vez apagones masivos en el país. Un día más y con una afectación que es crónica. Muabdib nos da gracias por los likes. Y Casul, buenas noches desde Islas Canarias, gracias por el apoyo al pueblo cubano, gracias a ti por vernos. ¿Qué valoración hacemos, si se puede hacer una valoración de esto, Juan Carlos? Pues que es cierto, voy a darles una cosa positiva a todos estos regímenes, y es el hecho de que los himnos nacionales los tienen bonitos. Porque eso sí que lo es. Sí, las campañas de propaganda y comunicación pues suelen, en principio, estar bien envueltas, sobre todo cuando había plata y cuando había dinero. Y por supuesto, pues todas estas cuestiones las enmascaran con un lenguaje rimbombante, como si fuera para ganar el premio Nobel de Literatura. Y esto lo hizo la Unión Soviética, lo hizo China, lo hace Cuba. Estas cosas, en principio, de las ciencias sociales las tienen un poco cuidadas. Por eso tiene importancia lo del el tema de manifestarse los estudiantes específicamente, que es uno de esas joyas de los regímenes marxistas-leninistas, la facultad de ciencias sociales, un elemento muy importante. Se decía el famoso chiste de cuando un golpe de estado en América con los generalotes van, lo primero, a la facultad de ciencias sociales para romper esa unidad intelectual con el pueblo. Pues aquí nos encontramos con esta situación en la que de fondo lo que significa es que van a afectar a 1.500 megawatts, ya sean de cualquier tipo, sobre todo seguramente los menos afectos al régimen, cuanto más alejado de La Habana mejor, pero el problema es que hay que hacer una lectura estructural, lo cual resulta curioso porque cuando uno se acerca a todo el pensamiento de este tipo de izquierdas, cuando uno se encuentra con el estructuralismo en relaciones internacionales, también en economía, nos encontramos con respuestas respecto de cómo enfocarlo que deberían de ser aplicadas ahora. Dije el caso de la central nuclear de 1961. Esto tendría que estar incorporado en el relato a la hora de explicar la ausencia de energía, la ausencia de generación de megavatios y que no ha sido resuelto durante décadas. Con lo cual todo lo que haya ahora será pacheo. Nos pregunta Icasul, ¿creen que a priori, supongo que es a priori, hay salida posible para la devastada isla? Contesto yo y luego que Juan Carlos conteste. Sí, estoy convencido de que hay salida. Empezando por la salida
de Díaz-Canel y de los jerarcas del régimen en un avión directos al Tribunal Penal Internacional en La Haya, empezando por ahí, siguiendo por la liberación de todos los presos políticos y finalizando con un proceso democrático en el que los cubanos libremente decidan qué quieren ser. Pero tengo el convencimiento absoluto de que el baño turco de 66 años de comunismo que llevan padeciendo les va a hacer tener muy pocas ganas de seguir en la actual situación, si tienen la posibilidad de votar. ¿Tu opinión, Juan Carlos, que puede ser divergente? No, divergente, no. En Polonia están bastante espantados para cualquier cosa que sea socialista o comunista y se puede ver en el Sejm, en el Parlamento de Polonia y las elecciones legislativas que se van produciendo. Y lo saben perfectamente debido a todo el pasado que tuvieron. Y ojo, tampoco el nazismo, que es justamente lo que hay anterior, tampoco tiene cabida en Polonia. Ningún totalitarismo, ni derechas ni de izquierdas, que a fin de cuentas lo de derechas y de izquierdas es algo superfluo, porque el totalitarismo da igual, que sea Maduro, que Videla, Pinochet, que Díaz-Canel, todos son la misma mierda, con lo cual, ciertamente, como diría Al Gore, y esta es una frase interesante, la política es energía renovable. Debería de renovarse, pero la sentina de 66 años en Cuba se ha quedado estancada. En algún momento, para poder desatascarla, hay que quitar la mierda que hay en esa costra tan cogida y poder renovarla, poner otras cosas, poner otras ideas jóvenes, personas jóvenes con renovadas ilusiones. No sé cómo se va a poder hacer. Esa es la parte que me gustaría decirla, porque, bueno, no por ser el primero en decirla, sino por acompañar con los compañeros cubanos para que pudieran tener una herramienta en la que hacer esa transición de este escenario a ese otro en el que puedan construir el futuro. Pero hay tres elementos de esperanza, escalonado, pero de dificultad. La situación política es fácil de resolver. No hay más que ver que ha habido transiciones políticas en todos los países que han transicionado en la época de los años 80, 90, siglo XXI. Eso, con tener unos expertos, se puede llamar amigos internacionales. Hay cubanos dentro y fuera de la isla que tienen estudios en ciencias sociales, en derecho. Más o menos eso es plausible, hacer una nueva constitución, un nuevo esquema político, inclusivo, participativo. La economía es más difícil. También hay economistas, empresarios, gente que ha tenido inventiva, que ha creado empresas. En Cuba, pocas. Pero fuera de Cuba hay algunos. Pero la situación moral, esa es la complicada. La mar de fondo va a ser que son 66 años dentro y fuera de duro dolor, de sufrimiento, de tortura, en todos los sentidos, con lo cual esa es la parte más complicada de esta trinidad, el tema político, económico y el tema moral. El tema de fondo es esa situación. Pero para poder hacer estas tres transiciones es necesario eso, sacar a los que están y poder abrir, como diría, creo que era Pablo Milanés con aquella canción, se abrirán las grandes avenidas del Santiago ensangrentado. Bueno, pues podemos cambiar Santiago por Santiago de Cuba y ya encaja. Totalmente. Ahora bien, hay elementos de esperanza con referencia a los estudiantes. Que nadie piense que esto se ha detenido. De hecho, quiero enseñar lo que hicieron los estudiantes de Derecho de la Universidad de Holguín, en el Oriente, ¿no? Debo decir que si el régimen cubano no fuese una dictadura bananera, es decir, esta demanda en Europa la tienen ganada, eso ya lo digo, por las propias condiciones contractuales de Texas, que obliga
se obliga a informar con 30 días de antelación, ¿no? Entonces, vamos a leerlo, esto es de Infobae. Crisis en Cuba, estudiantes universitarios presentaron una demanda inédita contra la empresa estatal de Texas por el aumento del precio de Internet. Alumnos de la Universidad de Holguín exigieron mayor transparencia, respeto a los derechos constitucionales y soluciones ante el deterioro de la conectividad, considerados factores que limitan el acceso a la educación y atentan contra la equidad. Sí, es que ese es el tema. Desde un punto de vista comunista, esta medida es de todo menos revolucionaria. Incluso dentro de su propia narrativa. Sí, incluso utilizando su legislación. Efectivamente. Pues el tema es que han presentado una demanda. Ahora bien, todos sabemos que esa demanda va a tener muy poco recorrido. Repito, no porque no tengan toda la razón del mundo, que la tienen jurídicamente, sino porque el régimen cubano se dedica a utilizar su propia legalidad a beneficio de inventario y aplica el terrorismo de Estado. Pero quiero aquí recordar, esto lo saben los cubanos, pero como sé que hay muchos cubanos que no me ven, que me están viendo hoy, quiero que lo sepan. Las nuevas tarifas imponen un plan básico de 6 gigas por 360 pesos cubanos CUP, una segunda recarga mensual de 3 gigas a 3.360 CUP, ojo, multipliquen, mientras que 15 gigas adicionales cuestan 11.760 CUP. Y el salario medio en Cuba alcanza los 5.700 CUP. Pero voy a comentar una cuestión. Los jubilados no son los que más utilizan este servicio, pero un jubilado en Cuba que cobre la chequera mínima, y son casi el 40% de los jubilados, cobra poco más de 1.500 pesos. Para que nos hagamos una idea de cómo es esto. De hecho, ¿por qué la casa de José Daniel Ferrer estuvo llena los 3 meses y medio que abrió el comedor hasta que la tiranía lo volvió a encarcelar? Sobre todo de 2 colectivos: jubilados, que no tienen familiares fuera que les puedan enviar dinero, y madres solteras, es decir, los abandonados del régimen. Nos comenta Jorge, lo voy a poner, son 66 años de odio y miedo comprimidos. También son 66 años de generaciones criadas creyendo que decir mentir y robar es de inteligentes. Llegar a un sueldo y vivir del mismo es utopía. Te diré, Jorge, que esta conversación la he tenido esta semana con una amistad muy próxima. Y soy consciente, primero, del escepticismo que esto genera en muchos cubanos, lo entiendo perfectamente, y del dolor. Ahora bien, nunca hasta ahora había instituciones del régimen, a nivel de facultades, ¿no?, que habían lanzado comunicados cuestionando abiertamente las medidas del régimen. Y esto para mí es algo novedoso. Correcto, Rafael, es que yo esto lo sé porque esto lo contaban cuando iban a casa de José Daniel Ferrer, en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Contaban esto: mi papá está jubilado y su chequera es de 1.540 pesos al mes. Con eso solo puede pagar la corriente y el agua. Sí, Rafael, soy perfectamente consciente de ello. Y este es un motivo más para denunciar esas tropelías. Y Casul, el ególatra de Fidel, dijo que preferían hundir la isla en el mar antes que traicionar la gloria que él cree se vivía. Y creo que no se irán del poder y si estuviesen perdidos hundirían la isla. Sí, lo que pasa es que les resulta técnicamente imposible hacerlo. Y resulta curioso porque en los últimos meses, en los últimos 3 meses, en las últimas semanas de vida del acuarelista austríaco, decía algo parecido. Decía, curiosamente, de que Alemania no se merecía su liderazgo, que había fallado la batalla decisiva. Con lo cual resulta curioso porque algunos extremos se tocan o parecen estar enraizados en la misma hez de tratar de
supuestamente salvar al pueblo, y cuando este no responde a lo que, o no puede responder, porque esa hipótesis es la que lanza Fidel, entonces están dispuestos a sacrificar, o están dispuestos a ser ellos la mano destructora de ese pueblo para, bueno, eso de la historia la absolverá. Pues no. Y Casul, Europa se hace la vista gorda y como hoy Iberoamérica salvó a Cuba ya. Sí, y Casul, precisamente en mis directas, porque en Cuba diríais directas, estoy cada 2 por 3 exigiendo que España denuncie el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba y que se aplique el artículo 85, que es la cláusula de derechos humanos. Esto lo estoy diciendo continuamente, porque hasta ahora el único país de la Unión Europea que lo ha pedido es Suecia. Debo decir, y Casul, que yo soy bastante escéptico con que lo haga España, pero no por ello lo voy a dejar de decir. Y hay que decirlo, y hay que presionar, y no hay que normalizar que haya presos políticos en Cuba. No hay que normalizar las tropelías constantes contra la población civil. No hay que normalizarlo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Los europeos también tenemos responsabilidad en esto. Y sobre todo España. Efectivamente, dentro de la Unión Europea, el país que más, España. Josefu, bueno, vamos a ver, comentas que quien toque un estudiante, vamos a ver, esto también se ha hablado en alguna de las directas que he hecho esta semana, ¿de acuerdo? Sí es verdad que el régimen no llega a ese punto, y esto es interesante en tanto en cuanto es una muestra clara de debilidad de la dictadura, ¿no? No activan la represión porque consideran que lo que pueden perder activando la represión es mayor que lo que pueden ganar. También es importante señalar que estamos en el mes de junio. El curso académico acaba este mes en las universidades en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en algunas facultades? Adelantar exámenes para intentar quitárselos de encima, ¿no? ¿Qué pasa? Aún así, y la información que tengo, luego daré otra información, pero no de más, porque no me da la gana de facilitarles las cosas a las ciberclares y a los segurosos, sí tengo los datos de que el paro ha tenido un seguimiento desigual, pero que sí que se ha notado. Ojo, esto es lo importante, sí se ha notado. Nos dice Icasul, gracias por vuestros planteamientos críticos y solidarios. No, gracias a vosotros por estar. Puentero de la derecha, saludos desde Cuba. No entiendo qué hace la comunidad europea criticando a Cuba y por otro lado haciendo negocios con la dictadura. Bueno, Puentero, pues es una buena pregunta, ciertamente. Ciertamente. También es algo que yo he planteado más de una vez. Porque estamos en un punto en el cual, y yo en eso soy autocrítico, porque ha habido épocas, años A, y hablo de unos cuantos años A, en los que he pensado que quizás introducir elementos de mercado en Cuba podía ayudar a la creación de una clase media y a una ulterior democratización. Pero ¿qué sucede en la práctica en Cuba? No, ciberclaria. Perdón, he tenido que borrar el comentario de una ciberclaria. Pero, ¿qué sucede en la práctica en Cuba? A ver, cualquiera que conozca la isla sabe que puede haber algún cuentapropista, ¿no? Algún autónomo, que diríamos en España, pues que tenga un taller, que haga reparaciones, que tenga una barbería, que venda manises, que tenga una paladar. Eso es lo que puede haber de economía privada no directamente vinculada al régimen, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Tú muchas veces tienes que tratar con MIPYMES. El año pasado, el régimen endureció los requisitos para poder abrir nuevas MIPYMES. Y en la práctica, ¿qué es lo que te encuentras? Y te lo encuentras incluso en los Estados Unidos. Ojo, con antiguos cuadros del Partido Comunista que montan MIPYMES
para comerciar con Estados Unidos. Vamos a ver, ¿por qué Western Union, por ejemplo, dejó de operar en Cuba este año? Bueno, pues porque resulta que la MIPYME con la que colaboraba era una extensión del régimen. Es que es eso. Entonces, repito, si para mí el problema no es que haya empresas en Cuba, ojalá hubiese muchísimas. El problema es que Cuba es una oligarquía militar controlada directamente por Gaesa, ¿de acuerdo?, que controla no menos del 40% del PIB de la isla, según estimaciones independientes. Pero es que, más allá de Gaesa, tienes luego todas las MIPYMES que abren familiares de generales de las FARC o de altos cargos del Partido Comunista de Cuba. Porque cualquier cubano sabe que para abrir empresas en determinadas condiciones hoy en día necesitas lo que se da en llamar una palanca. En España sería un enchufe. Si no, no la puedes abrir. Otra cosa es que, repito, puede existir y existen cuentapropistas o pequeños autónomos que tengan pequeños negocios. Pero ojo, también os digo una cosa, no hablan de política, ¿eh? Sí, que en buena medida aquellos sueños que pudieran ir en dirección a China han ido en dirección a Irán, lo cual ciertamente resulta curioso, con los negocios de la Guardia Revolucionaria iraní, que es como el conglomerado que citaste. Luego, Jorge González. Aunque den vacaciones adelantadas, los estudiantes seguirán intercomunicados igual con el COVID. Ellos no tienen un protocolo para enfrentar esto. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Es lo que yo pienso, que esto se les va de las manos. Efectivamente, no saben cómo controlarlo. E incluso el hecho de que el paro sea a final del curso académico le complica mucho más las cosas al régimen. Mucho más. ¿Por qué? Porque se convierte en una forma de protesta líquida, ¿no? Y esto es importante porque en un primer momento hubo quien planteó si hacer directamente sentadas. Y parece que en el movimiento estudiantil no afecto al régimen convinieron, creo que de una forma acertada, a mi modo de ver, en que hacer las sentadas era contraproducente. Que era mejor este modelo de protesta en el cual, vamos, es que yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de facultades que se han unido al paro. Ojo, y con comunicados. Y hay muchísimos vídeos circulando por la red de reuniones internas de estudiantes poniendo a caldo a ETEXA, en reuniones explicativas, ¿no? En ese sentido, sé que hay muchas críticas de que haya sido Internet la espita, pero yo es que dudo que esto vaya a apagarse. Otra cosa es a qué ritmos, de qué manera, pero este descontento va a seguir. ¿Por qué lo de la crítica de que Internet sea la espita? Vamos a ver, yo, repito, he hablado estos días con cubanos. Claro, mucha gente, hay personas que a mí me han planteado directamente, vamos a ver, ¿por qué Internet y por qué no todo lo demás? Yo entiendo ese punto de vista, empatizo. Ahora bien, yo también podría decir que mayo del 68 en Francia empezó básicamente porque no se permitía a los estudiantes que fueran a los colegios mayores de las estudiantes y viceversa. Esa fue la espita. Pero luego había muchas otras cosas. Sí, se fueron incorporando. Es interesante porque lo del Internet, alguno podría decir, es que a fin de cuentas es algo de los occidentales, es algo capitalista, que no es necesario ahora. Bueno, es eso, es un continente vacío en donde pueden meterse en determinadas posiciones, determinadas realidades, porque el intercambio de información a través de ese medio, a través de Internet, es muy importante, cierto es que en algunos lugares, ya sea en Rusia, ya sea en China, han hecho cortafuegos para que precisamente no haya esta realidad de las conexiones con otros lugares. Pero es que los putinejos hacen propaganda en Internet.
Por lo tanto, el tema de Internet puede ser utilizado para cualquier cosa que uno se le pueda ocurrir. Con lo cual, a fin de cuentas, el tarifazo sobre el tema de Internet refleja una vocación sobre principios universales, que es lo que se supone es la ideología base respecto de lo que es el socialismo, el marxismo, el comunismo. Hacer el tarifazo es restringir la comunicación, restringir el conocimiento, restringir todas estas situaciones, y se me ocurre una locura así máxima, porque esta gente puede tener imaginación. Y no diré que absolutamente a todos los que estén estudiando, porque a uno de primero no le van a dar el título de abogado ya directamente, pero igual tienen la tentación de a determinado punto hacer una cosa extraordinaria de te damos un título, no la licenciatura, con 3 años pues te damos experto en derecho. Y fuera, ya está, y no te puedes volver a matricular. Bueno, estas cosas, pues igual alguno está pensando en hacer algo de esto y quitarse de en medio un montón de estudiantes. Correcto. Vamos a ir pasando otros comentarios. Nos da las gracias Yamilka Osorio, gracias a ti. Y Casul vuelve a comentar, ellos le deben a cada santo una vela. Ni China, Rusia o Venezuela le seguirán dando fiado. Es que Casul, China el año pasado canceló un contrato de compra de 400.000 toneladas de azúcar porque Cuba no cumplió. No cumplen con las entregas. Es decir, es que directamente los chinos tontos no son. Y a Venezuela, lo de Chevron no lo está complementando China. China simplemente se está llevando petróleo por la deuda de decenas de miles de millones de dólares que le deben, con lo cual está cobrando en especie. Correcto. Bueno, Muad'Dib es represión para evitar que se organicen. Sí, pero Muad'Dib, date cuenta, represión que esta vez les está funcionando regular tirando a mal. Y es una situación crítica. Sí, lo que pasa es que un cubano, ¿sabes qué te va a decir? Que es una situación crítica desde hace mucho tiempo. Pero sí es verdad que ahora está peor que nunca. Y estos reportes sí los tengo, ¿no? De cubanos que se visitan la isla. ¿De acuerdo? Y está peor que hace 2 años y que hace 3. Jorge González. Interesante comentario. Exactamente, con la petición de Texas se puede venir una explosión social. Miren el caso de Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús en Montgomery, Alabama, en 1955. Y me juego lo que quieras, Juan Carlos, a que tú de eso conoces más que yo. Creo que era una mujer, pero da igual. Era una mujer. Sí. La mujer era blanca, la que le pidió que se levantara, pero sí, esto fue de la espita, porque pasaba en restaurantes, pasaba en bares, pasaba en los autobuses, y fue simplemente ese gesto. Ella estaba cansada, estaba por lo tanto sobrepasada físicamente, y en ese momento es cuestión de valorar en qué punto estás. Si lo que vaya a pasar te cuesta más de lo que... Y Rosa Parks decidió, estoy tan cansada que prefiero la consecuencia sea la que sea, me siento y que pase lo que tenga que pasar. Y eso fue lo que movió en buena medida todo. Las marchas de Alabama, de Martin Luther King, todo lo que... Pero sí, hay que... y esto es curioso porque, claro, en ese momento no lo puedes identificar. Solamente lo identificas a posteriori. Cuando haces el relato retrospectivamente, dices, ahí estaba. Ese fue el punto. Pero normalmente estas cosas no se planifican. Que eso es lo que molesta a un régimen que planifica, es que estos puntos disruptivos nunca se pueden prever, no se pueden planificar. Son cosas que surgen y si se alinean los astros... Nos critican, bueno, como la crítica no es, digamos, irrespetuosa, la pongo, si no, no la pondría. Deseo expresar que el análisis que está presentando en su vídeo adolece de un marcado sesgo interpretativo y en varios puntos no se corresponde con la complejidad real del contexto cubano. Pues mira, Enrique,
Habrá cosas que se me escaparán, por supuesto, pero aquí hay cosas que no tienen, digamos, sesgos interpretativos. Sí, ¿De acuerdo? digamos que de la segunda parte, de la coma en adelante, está bien, porque Ricardito no sabe usar comas. Enric, tú sí. En la segunda parte no voy a decir, porque uno no tiene más que un tío cubano y en interés por derechos humanos y todo esto. Pero la primera parte adolece de un marcado sesgo interpretativo. Si bajo esa cobertura quieres decir que el régimen es algo que debe desaparecer y ese es el apriorismo del que salimos, ese apriorismo lo tenemos. Sí, ya te contestamos que sí, Enric. Que lo que deseamos es que el régimen cubano desaparezca, que sea reemplazado por una democracia en la que los cubanos decidan qué quieren ser. Y que lo queremos para Nicaragua, lo queremos para Venezuela y lo queremos para Cuba. Y lo mismo que queremos un viajecito simpático a Díaz-Canel para estar con Duterte en La Haya, lo queremos para Murillo y Ortega, lo queremos para Maduro y para unos más que también están acompañando en estas alegres dictaduras. Jorge, me lo he imaginado. Me lo he imaginado. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Antes de empezar esta directa con mi amigo Juan Carlos, tuvimos un intercambio de... Te creo, Jorge, te creo. Patria y libertad. Gracias, Pillín. Justo antes de empezar esta directa tuvimos un intercambio dialéctico por escrito con una persona que no se animaba a decir que Cuba es una dictadura, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, era condicional. Solamente en función de que asumiéramos un postulado de otro país, entonces esta persona está dispuesta a decir que Cuba es una dictadura. No. Si Cuba es una dictadura, lo deberá de ser incondicionalmente a que Papá Pitufo exista o no, el hombre esté en la luna o no haya ido, o la Tierra sea un cubículo o el Madison Square Garden. Bueno, efectivamente, nos dice el Yosvani, si el pueblo cubano se uniera, dejara de lado el miedo e inundara las calles, tienen que irse abajo la dictadura. Estamos totalmente de acuerdo. Yo entiendo en algunos casos el miedo. Ojo, y tener miedo es humano. Es decir, personajes, y digo personaje en el buen sentido de la palabra, como José Daniel Ferrer, son personajes que solo da un país en cada generación. Por eso lo admiro y por eso hablo tanto de él, ¿no? Pero sí llega un punto en el cual esto no es sostenible. Jorge González... Sí. Y que personalidades como Black Havel, como Lech Walesa, son bastante únicos. Correcto. Nos dice Jorge González, cuando no le dicen dictadura directamente, ya es un síntoma. ¡Claro, Jorge! Si eso es lo que mi amigo Juan Carlos y yo pensamos desde que nos conocemos, prácticamente. Sí, como diría Desmond Tutu, si tienes dudas entre el opresor y el oprimido, ya has elegido. Muabdib, nuestro amigo Muabdib, visto lo visto, con el nuevo orden mundial, la Haya no me da ninguna confianza. Sí, en eso estamos de acuerdo, Muabdib, de que Putin ya tenía que estar entre rejas. ¿Verdad que en eso coincidimos también? Sí, claro. Con el tema de la Haya, es que Duterte está allí. Y ahí tendrían que estar todos aquellos que han cometido crímenes contra la humanidad de manera probada, de manera sostenida y de manera clara respecto de acabar con libertades, de acabar con un determinado ámbito personal, colectivo y puede que, bueno, si se te ocurre algún otro tribunal mejor que no sea la Haya, pues que vayan, pero que vayan todos juntitos, que vayan detenidos, que vayan con fuerzas de seguridad al lado, custodiándoles, y que vayan a ser juzgados, bueno, pues que tengan eso, un juicio justo, en donde puedan
purgar sus crímenes contra sus pueblos, Venezuela, Nicaragua, Cuba. De todas maneras, le quiero decir algo a Muad'Dib. Mira si estoy de acuerdo que Camila Haya no me da demasiada confianza, que quien te habla, por criticar al fiscal de la Corte Penal Internacional, no puede estar en determinada red. Fíjate si te entiendo, Muad'Dib. Es decir, sí, el concepto lo entiendo, pero la idea de que tendrían que estar ante la Corte Penal Internacional creo que es de cajón. Ahora bien, habría que quizás decirle a Karim Khan o cambiar al fiscal, ¿no? Lo digo porque a esas alturas también tendría que estar encausado Nicolás Maduro y no lo está. Sí, y Putin por más cosas porque está por el tema de los niños, pero hay más cosas. Cubano en RD, lo que gobierna Cuba en estos momentos es una dictadura, eso es indiscutible, sí, totalmente de acuerdo. Alexis Almeida, mira Alexis, es muy fácil hablar de eso. Yo conozco muchísimos casos de cubanos, ¿de acuerdo? Decir que lo están hablando desde fuera de la isla, bueno, es que si lo haces dentro de la isla te pueden detener, te pueden torturar. Creo que Washington Abdallah dijo algo sobre ir fuera del país y que no se hace por turismo. Washington Abdallah, el que en aquel momento era representante de Uruguay ante la OEA, y lo dijo por los 8 millones de venezolanos que están en el exterior. ¿Alguien se cree que los cubanos que salieron al exterior lo hicieron porque les apetecía? ¿Porque les hacía ilusión? Igual alguno quería hacer turismo, pero ¿y los otros millones que tuvieron que hacerlo? ¿Los que salieron con una balsa en dirección a Miami? ¿Todos ellos lo hacían porque simple y llanamente es que es lo que hizo Oliver Stone comprando el discurso del régimen en la película aquella de Al Pacino, Scarface? El inicio, la idea de que eran gente mala, precisamente Tony Montana, y el tema del Mariel. No hay que comprar el relato de la dictadura, no, hay que ir precisamente ¿por qué no? Mira, habla a esa persona, habla con cubanos del exterior, se coge de diferentes países y habla con ellos, a ver qué te dicen. Entre el 80 y el 90% te van a hablar mal de la dictadura. Y los que te hablen bien de la dictadura, la mayoría de las veces es porque tienen privilegios que les da el régimen incluso viviendo en el exterior. A cambio, en algunas ocasiones, de chivatear, por supuesto. Y esto lo saben los cubanos que están emigrados. Nos dice Icazú: hace 66 años vendieron un sueño idílico a un pueblo que le dio votos de confianza que fueron traicionados una y otra vez. Y una y otra vez 6 generaciones han sido manipuladas, dormidas, basta ya. Sí, pero yo creo que cada vez menos, ¿eh? Sí, efectivamente algo de esto lo dijiste en El Padrino 2. Respecto de que hay algunas cosas que se ven ahí y que no pudieron ser porque la historia pone la secuencia como es y no como algunos se la imaginaron. Así que ciertamente el relato también es importante porque también Hugo Chávez hizo algo de esto: secuestrar el nombre del país, secuestrar la bandera, secuestrar el escudo de la bandera, secuestrar el panteón de los próceres, secuestrar el himno, secuestrar a los propios próceres. Por lo tanto, el relato de cómo se construye lo que había antes de la dictadura, antes del 59, no debería dejarse a que era o Batista o Fidel. No, y 1000 veces no. Las cosas no suelen ser binarias. Siempre va a haber ingredientes exteriores, ingredientes diferentes, y estamos hablando desde la enmienda Platt de 1902 hasta 1959. Son 57 años, 57, no son 57 segundos, para hablar de que Cuba, antes de la independencia, era más rica que la península, y que
antes de la dictadura, en el 59, era un país rico y próspero. Sí, y en términos, por ejemplo, de PIB o de paridad por poder adquisitivo, estaba más o menos en el nivel de España, en 1958, 1959. Lo cual, teniendo en cuenta la zona, eran buenas cifras. Eran buenas cifras. Por supuesto, esto no tapa todo lo que sucedía de represión de libertades políticas, pero es que esto es lo mismo que hicieron ellos. Exacto, hay que contar el relato completo, todo. Claro. Entonces, nos dice Muad'Dib, ¿es quien creo que es? Sí, Muad'Dib, pero no lo voy a decir aquí. Y nuestro amigo Muad'Dib nos... Hombre, ¿para qué vamos a decirlo si puedes hablar con él en WhatsApp? Ya tú sabes, Muad'Dib. Se les vendió el engaño del socialismo y la producción cayó a mínimos. Cuba sería un paraíso turístico, productivo, agrario. Sí, eran los reyes de la producción de azúcar. Pesquero, también manda truco que tengan que importar el pescado. Y pollo. Por cierto, la mayor parte de pollo que se importa es del malvado imperialismo yanqui. Y más riquezas que seguro que podría haber desarrollado. Sí, Cuba es un país potencialmente rico, es verdad. Potencialmente rico, devastado y destruido por el comunismo. Giovanni González Álvarez. Bueno, sí, comenta sobre el tema de la inmigración de los cubanos. Complejo, pero en cualquier caso, Giovanni, mi opinión, el régimen está intentando esquilmar una vez más a los emigrantes. Eso es con lo que uno se tendría que quedar. ¿De acuerdo? Bueno, Kojima Gutiérrez, hemos hablado de eso, sí, efectivamente. Los gobiernos americanos, si les diera la gana, podrían haber tumbado la dictadura. La Unión Europea quizás no tanto, pero sí tiene responsabilidad en tanto en cuanto la está blanqueando. Sí, y ahí está como ejemplo el tema de Eliancito. Porque en esa situación Bill Clinton como presidente tuvo una posición y Al Gore la contraria, para tratar de captar en ambos caladeros. Y eso fue un error. Fue un error porque tratar de contentar a todo el mundo, al final tuvo a futuro a Elian de vuelta en Cuba y siendo manipulado, porque cuando uno ve, por ejemplo, la película Goodbye Lenin, con el hecho de esa situación de flashback del personaje de Daniel Brühl cuando era jovencito, con el tema de la madre y de los pioneros, y que es lo mismo, la DDR o Cuba, con el pañuelo rojo salió jovencito ahí Elian, con toda la parafernalia. Con la pañoleta, como sí, dicen en Cuba. Le jodieron la vida. Devolviéndole a Cuba le jodieron la vida, la posibilidad de haber sido una persona próspera, independiente, autónoma. Tenemos aquí otro comentario. Yo y Casul lo había entendido por ahí. Los que salieron nunca pensaron que ese mal durara tanto, pero gracias a ellos sobreviven muchos hoy. Sí, la inmensa parte de la población cubana sobrevive gracias al dinero o a los enseres. Remesas han caído, pero eso no quiere decir que no se mande dinero. Lo que pasa es que no se manda a través de los canales oficiales de la dictadura, entre otras cosas porque la dictadura estafaba por partida triple a los inmigrantes cubanos. En primer lugar, quedándose una parte de las remesas. En segundo lugar, aplicando una tasa de cambio abusiva en el MLC. Y en tercer lugar, cuando tenías que ir a comprar a las tiendas MLC, unos precios abusivos. Entonces, como los cubanos tontos no son, y si hay algo que han aprendido desde 1959 es a resolver, o mandan directamente la ropa, o mandan directamente las medicinas, o cuando tienen a un conocido que va a ir a Cuba, le dan a él el dinero, igual por una pequeña comisión, ese conocido se lo da a la familia. Claro, sí, de eso soy plenamente consciente. Y es un llamado a transformar el estado calamitoso del país. Sí, yo lo había entendido así. Vamos a ver, nos dice Muad'Dib que el Golfo de México es un sitio ideal para instalar aerogeneradores y que quizás Cuba estaba por encima de España en PIB. Puede ser, Muad'Dib,
Yo en esas cosas prefiero ser conservador y no entrar en la hipérbole sin necesidad, pero sí, podría ser tranquilamente. Kojima Gutiérrez. Vivo en Francia hace 20 años, soy exiliado y veo de más en más la complicidad de la Unión Europea con Cuba y Venezuela por negocios, y sabrá que más si pienso como veo hasta cosas malas. Sí, lo que te he dicho antes, sí, pienso eso yo también. Y pienso que no se puede normalizar de ninguna manera que haya 1.155 presos políticos en México. No se puede normalizar de ninguna de las maneras. Por ese motivo, yo todos los meses, cuando Prisoners Defenders publica su reporte de presos políticos en Cuba, en mi canal se hace un vídeo. Y me da exactamente igual si ese vídeo va a hacer más rating o menos. Se publica porque hay que visualizarlo. Hombre, por supuesto, si se visualiza, lo va a ver más gente. Pero sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Hombre, aquí, vamos a ver, podemos especular, Alexis, ¿no? Nos dice, ¿cómo ustedes creen que este régimen puede caer? Aquí podemos especular con la información que tenemos, pero en cualquier caso podemos plantearnos distintos episodios. Si hay algo claro que yo pongo encima de la mesa, el paro universitario es una muestra de debilidad del régimen. A partir de ahí podemos plantear distintos escenarios. Pero quiero recordar que estamos en junio y la dictadura cubana aún no ha dado las cifras de crecimiento económico de 2024. Y estoy convencido de que no es porque no las tengan. ¿Cómo puede caer el régimen? Podría decir una receta, incluso especular con que fuera detallada, hasta el punto de que igual, como era una ciberclaria que pudiera estar por aquí, cogiera e intentara, si me tomaran en serio y dijera, este es un analista maravilloso y vamos a hacer la contramedida, pues igual no serviría de nada. Porque estos son como los platillos aquellos de Enrique Llana, que los tenían los platillos chinos ahí, varios puestos encima y que estaban moviéndose. Igual tratas de fijar este y se te mueve el otro. Porque son cosas que están ahí cogidas con pinzas. Y caídas de regímenes, quizás no tantas como nos gustaría, pero ha habido unas cuantas y modelos distintos, porque es diferente lo que pasó en Checoslovaquia con la revolución de Terciopelo, con Václav Havel, respecto de lo que sucedió con Solidarność, que ganó las elecciones, unas excepcionales elecciones, las de agosto del 89, dentro del marco todavía del esquema de la Guerra Fría, o lo que sucedió con Ceausescu, que se mencionó antes, lo que sucedió precisamente en la propia Unión Soviética con la declaración de independencia del 90 de Rusia, que fue la primera que abrió la espita, y luego con el acuerdo del bosque de Vilavetsa entre Ucrania, Rusia y Belarus. Y fuera de ahí, pues nos podemos encontrar con otros escenarios de cambios de régimen en la propia Hispanoamérica. Está el tema de Paraguay con Stroessner, va a ser una dictadura a una democracia. Está Uruguay en los años 80, también está el tema de Argentina, el tema de Chile. Casos hay muchos. El asunto más importante no es tal vez cómo, porque eso a fin de cuentas serán los cubanos los que cuando surja la oportunidad lo sabrán. Pero no lo sabrán respecto de lo que estén haciendo, sino que actuarán de alguna manera, y si los astros y todos los elementos confluyen, porque seguramente más de una vez ha sucedido esto de que una parte del esquema global ha comparecido, pero otras no, con lo cual por eso el régimen se ha mantenido, pero esa suerte no le va a acompañar siempre. Decía Gandhi que los imperios acaban cayendo. Siempre caen, pueden durar más, pueden durar menos, pueden ser más dolorosos, menos dolorosos, pero al final todos los imperios, una norma universal, todos caen. En algún momento habrá esa oportunidad, habrá esa situación, y como todos los demás el régimen acabará cayendo. Más importante es
que la parte que pueda ser recuperable, porque evidentemente habrá gente que ha estado ligada al régimen, que pueda, como uno puede pensar respecto de Venezuela, gente que en el Cuba del futuro puedan tener un lugar y no en la cárcel. No todos los que han estado ligados al régimen van a estar en forma de separación de lo que es el hecho social. Y ciertamente esas personas son las que seguramente abrirán la puerta a el cambio. No digo que vayan a favorecerlo o impedirlo, sino que viendo lo que viene van a entender que lo que viene es más favorable, con lo cual acelerarán lo que es inevitable. Así que, ¿cómo va a ser? Pues seguramente nos vamos a sorprender, porque recuerdo, y esto es algo personal ciertamente, recuerdo que estábamos Gustavo y Mariano y yo haciendo un conversatorio acerca de la situación en Siria. Media hora después de terminar el conversatorio, el hijo de Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, estaba camino de Moscú. Así que estas cosas pues pueden durar, macerarse y cambiar. Quiero contestar a otro comentario que hizo Alexis. Hace falta un líder verdadero con más oratoria y más credibilidad. Bueno, yo aquí doy una opinión personal mía desde el respeto a la opinión y sobre todo a lo que decidan los cubanos, que sois vosotros los que tenéis que decidir en elecciones libres. Yo creo que ya lo tenéis. Oratoria, no sé. Credibilidad, por supuesto, se llama José Daniel Ferrer y lo ha demostrado sobradamente. Lo ha demostrado en primer lugar con 35 años de labor humanitaria y activista, y en segundo lugar lo ha demostrado sin arrugarse ante la dictadura. Lo tenéis. Puede ser un líder de transición, perfecto, para generar una nueva realidad, una nueva república. No creo que queráis tener una monarquía, no creo. Pero después, una recomendación. No penséis en líderes carismáticos, no penséis en liderazgos únicos, pensad en liderazgos compartidos, crear estructuras que se contrapesen, en checks and balance, a pesar de que sea el sistema propiamente de los Estados Unidos, pero cuando se torpedea, y en Estados Unidos se están torpedeando el sistema de controles y balances con este presidente mesiánico Donald Trump, se está viendo que atacar eso es atacar la propia esencia de un sistema en el que el poder está atomizado. Es muy importante que el poder esté atomizado y que nadie tenga poder suficiente para controlar a los demás. Es una parte importante. Con lo cual, el líder verdadero, oratoria, credibilidad, sí, pero varios. Muchos liderazgos. Esa también es una reflexión. Dice aquí Delfín Gil, lo que no podemos es menospreciar el motivo de la protesta. Toda protesta contra la dictadura es buena. Eso es lo que yo pienso. Y te voy a decir algo, Delfín. Si esto sirve para que todos los presos políticos salgan a la calle, me da exactamente igual que el motivo sea una conexión a Internet. Lo importante es el resultado de lo que se logra, ¿no? Sobre todo porque esta es una punta de lanza, y es que hay 50.000 problemas. Es que hay 50.000 problemas. Si aquí nos ha hablado una persona de la chequera que recibía su padre. ¡Por Dios! Resulta, Sadis, que eso lo hemos dicho antes. Que este es un tema que Cuba tiene que solucionar internamente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no me da la gana de callarme ante los atropellos sistemáticos contra los derechos humanos, ¿vale? Y esto de la no injerencia es muchas veces la excusa de los matones. Bien, ¿no? Sadis, entonces, si que Pi tiene que opinar extranjeros del tema,
¿Eres argentina? Porque si no lo eres, entonces de Milei, chitón, te callas, te me callas, Entonces, tampoco me puedes hablar de Orbán, que seguro que igual te gusta o no te gusta dependiendo del día, pero tampoco puedes hablar de él. Y tampoco me puedes hablar de Pedro Sánchez, ni de Alberto Núñez Feijóo, ni salvo que residas en España. Pero entonces, como residente en España, entonces tampoco podrías hablar de Cuba, porque estarías en un país que es diferente de Cuba. O entonces es algo que es dependiente de la valoración que tú hagas, y entonces tú, Sadis Ramos, eres la que puedes decidir sobre qué países puedes hablar y no. ¿Qué país es extranjero y qué no? ¿Puedes hablar de Bolivia? ¿Porque es Hispanoamérica? ¿De los países hermanos? ¿De los países con regímenes amigos? No, estas cosas no pueden ir así, porque estamos coartando la libertad de expresión. Y por tanto, aquí hipocresías, arbitrariismos, pues no. Sí, es un tema que Cuba tiene que solucionar internamente. En votación, cuando vaya que decidir, tendrá que votarse por lo menos 2 Cubas. No me gusta el término, pero la Cuba del interior y la Cuba del exterior, porque un cubano del exterior tiene igual derechos sobre Cuba que el del interior. Son igualmente cubanos, todos son cubanos, todos. Nos dice aquí Pontero de la derecha: aquí en Cuba la inteligencia nos aplica divide y vencerás, perseguir líderes, controlar recursos, asfixia, pero ya se van quedando solos y sin discurso, aquí nada es eterno. Sí, de hecho, yo recuerdo cómo han estado toda la vida creando divisiones dentro de la oposición, pero por eso yo he hablado de José Daniel Ferrer, porque con él han pinchado en hueso y lo han tenido que meter otra vez en la cárcel. Pero es lo que dices, nada es eterno. Nada es eterno. Y que aunque les moleste a algunos, Andy García es cubano, Marco Rubio es cubano. Pero ahora tengo al... Espera. Ferrer es un líder, pero no es conocido mucho dentro de Cuba, por eso líder saldrá de la nada. A ver, Kojima, yo aquí honestamente puede que tengas razón, pero también te digo por mi experiencia personal y algo ya conozco de la disidencia cubana, lo de ser conocido dentro o fuera, hombre sí, Ferrer sobre todo es conocido en el Oriente, porque él vive en Santiago, ¿no? Sí, eso lo sé perfectamente, pero también sé que ha tenido una proyección muy importante y no la tiene de ahora, la tiene ya de hace muchos años. Pero sí, es que puede haber muchos escenarios. Aquí, repito, te pongo un ejemplo de que sí existen liderazgos democráticos, pero pueden surgir varios, ¿no? Sadis, ya te he dado tu minuto de gloria y yo no voy a consentir un solo insulto a José Daniel Ferrer. Fuera. No lo consiento. No voy a consentir insultos a una persona que ahora mismo está en la cárcel. Sigo. Desgraciadamente la disidencia continúa fragmentada y eso afecta para llegar al objetivo. Veremos. Si ha habido un problema, sí ha habido también el problema de la infiltración, ¿de acuerdo? Muchas veces, ¿de acuerdo? Pero todo se acaba, porque ¿cuánta gente del SET tenía infiltrados en las familias alemanas? Sí que eso es algo que incluso a esa parte que apelaba, que no están comprometidos con Díaz-Canel, que no son parte de Gaeson, que no son parte del cogollo que tiene las palancas de lo que pueda quedar de poder, deben de entender que básicamente hay 2 posibilidades. Y cuando digo 2 posibilidades me refiero a que sea una transición ordenada o no ordenada. Que sea una explosión
y que no haya nadie para coger el testigo, o que sea tan fragmentario que no haya sino una deriva hacia algo desconocido, o que suceda como precisamente en algunos países, precisamente le pasó a la Deutsche Demokratische Republik con la reunificación, con Lothar de Metiers y ese año de transición hasta la reunificación, le pasó a Polonia con Solidarność, le pasó a Checoslovaquia con Václav Havel, incluso el tema luego de la separación pacífica, cosa que en otros lugares no es moneda común, pero para eso deben de entender que no pueden alargarlo tanto que el régimen caiga de Maduro. ¿Qué va a pasar? En algún momento, de aquí a X, el régimen va a colapsar. Va a colapsar porque es inevitable. Alguien puede pensar, bueno, si me toca para la jubilación, bueno, pues que le toque a otro. Bueno, eso es un pensamiento mágico. No va a funcionar así. Está mucho más cerca la caída del régimen de lo que la gente piensa. Y este grupo interior que puede ayudar a hacer la transición desde dentro, de acelerarlo, debe de pensar, es mejor que la transición se organice con grupos de oposición, de disidencia, que tengan un elemento organizativo para poder garantizar el control de cuanta mayor gente posible, para que no haya problemas. Y esto en transiciones de poder ha habido situaciones parecidas, con lo cual que lo piensen bien, porque es mucho mejor tratar de ir hacia una situación de transición controlada que descontrolada. Correcto. Tenemos aquí a John Jordi. Darle gracias Xavier por todo este activismo tan importante. Gracias John Jordi por venir a vernos. Es el jefe de F98, que es el canal en el que tanto yo como Juan Carlos estamos pues todas las semanas, diría yo, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Asere, bueno, Asere viene a ser salud, no es un saludo muy cubano. Los dejo, que estoy en apagón y se me van los megas y no le voy a dar dinero a Texa. Totalmente de acuerdo, Puentero de la derecha. Vamos a ver. ¡Ah! De esto creo que sabes un poco, Juan Carlos. Kouachi fue a solucionar problemas en Angola, Etiopía. Grenada. Ese fue un curioso elemento de confusión en cierta televisora que al anunciar el asunto de la isla de Grenada puso un mapa del sur de España en nombre del internacionalismo, y esos también eran problemas de aquellos países. Y es cierto, era una utilización internacionalista de la Unión Soviética para tratar de incorporar la lucha revolucionaria en aquellos países. Ojo, es interesante el matiz respecto de, claro, pensaban, bueno, Portugal, España, hispanidad, son elementos parecidos, con lo cual la Unión Soviética con el cirílico y con el eslavo no podían ir, porque la unión resultaría diferente a hablar con un polaco o con un checoslovaco, y por lo tanto se pensó utilizar a alguien intermediario, como era Cuba, que es el mayor injerencista en el hemisferio occidental de la segunda mitad del siglo XX. Y eso fue la utilización. Curioso, porque secuestraron medios de transporte, ya sea en barco o en avión, los utilizaron y los movilizaron todos para la operación en Angola, y en Etiopía también, pero fue un poquito menor. El gasto fundamental fue en Angola, después del 74, la revolución de los claveles que bien conoces, y la independencia de todos los territorios menos uno, que fue el tema de Macao, que solamente cuando Margaret Thatcher llegó a un acuerdo en el 84, a partir de ese momento es cuando los chinos tuvieron ya la idea de, bueno, Macao y todo eso, y que se retrocedió en el año 99, 2 añitos después del asunto de Hong Kong. Pero cierto es un elemento interesante. Animo a cualquiera
que busque las cifras respecto de personal, material, todo lo que participó en la operación, no la de Granada, que es pequeñita, pero en Etiopía, en Angola, que fue desde los años 70 y 80. El coste total de la permanencia de militares cubanos en Angola y en Etiopía, todo lo que costó, que fue una morterada de dinero, lo que hubiera supuesto para no haber pasado por el periodo especial. Yo tengo la tesis de que si no hubiera sido por Angola y Etiopía, el periodo especial hubiera sido muy liviano o incluso igual ni hubiera existido. Pero, bueno, ciertamente ese afán imperialista, y digo bien, imperialista, de Cuba, por tratar de exportar lo mismo que hizo Francia, que también hizo el imperialismo en el siglo XIX con liberté, égalité, fraternité, utilizando la bandera revolucionaria para conquistar territorios en Asia y en África. Hay que decirlo, ciertamente. Lo hicieron los franceses, y Cuba hizo lo mismo, tratando de colonizar ideológicamente territorios en América Central, tratando de insurreccionar partes de Sudamérica y en África con la mal llamada descolonización, intentando cambiar un califa por otro, a fin de cuentas. Buena reflexión. Quiero compartir algo. Kojima comenta que Kojima fue preso político durante 7 años y cuando me plantaba nadie me seguía porque los delincuentes no siguen a opositores. Kojima, con tu permiso voy a hacer algún comentario. Plantado, un cubano lo sabe, pero para un no cubano, plantado es ponerse en huelga de hambre. ¿De acuerdo? 2, sí, efectivamente, no es lo mismo un preso político que un preso común. Precisamente yo por eso lo que quiero es que liberen a los presos políticos. Sí, eso lo sé perfectamente. Pero precisamente, y supongo que esto lo entenderás, Kojima, por eso hablo de los presos políticos. Y por eso hablo de personas como José Daniel Ferrer, más allá de que hay muchas otras personas. No me quiero olvidar, por ejemplo, del caso de Félix Navarro, que es especialmente sangrante porque es una persona de más de 70 años, ¿no? Pero precisamente por eso tenemos que visibilizarlos. Precisamente por eso. Sí, entonces, y que en aquella época también hubo elementos para intentar desviar, como el general Ochoa. Sí, bueno, es una pantomima. El juicio del general Arnaldo Ochoa en el 89, de hecho, lo hicieron. Sí, el general de división. Nos dice Virginia P. Espera, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y Jorge González González, el dinero de Angola y Etiopía venía de la URSS, Cuba puso, sí, efectivamente, sí, pusieron la carne de cañón, Jorge, efectivamente, fue tal cual, y miles de cubanos. Bueno, vamos a ver. Y todo para que el petróleo angoleño estuviera de su lado. Porque luego habrá gente que dirá, no, en 2003 George Bush fue a la guerra en Irak para el tema del petróleo. Ya, y Cuba fue a Angola por el petróleo. Efectivamente. Bueno, y igual que hoy en día lo que sucede con el tema de las misiones. Por cierto, denunciadas por la Organización Internacional del Trabajo, por las condiciones de esclavitud a los médicos cubanos en el exterior. Que básicamente, ¿qué es lo que hace la dictadura cubana? Los manda, les retiene el pasaporte, ojo, y limita su libertad de movimientos, aparte de lo que hace con su sueldo, claro, incluso fuera del país. Nos habla, sí, Jorge González, Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Amado Padrón y Tony de la Guardia, Causa 1 de 1989, efectivamente. De hecho, hay un documental bastante interesante que yo vi ya hace muchos años, que lo explica bastante bien. Y también se ve claramente que ese juicio fue un auténtico circo. No, tampoco es que le podamos pedir peras al olmo cuando se trata de una dictadura, ojo, no vamos a ser ingenuos. Pero bien, mira lo que comenta aquí
Delfín Gil. Sí, la geopolítica también es importante. Vale. Espera, aquí nos da una información Icasul de un cierto interés. Sugiero a todos ver los vídeos de Dalmau, un chico español que recién visitó la isla y reflejó el estado general de la capital. Les echaré un vistazo, Icasul. Más allá de lo que me llega, siempre es bueno saberlo. Bien, creo que hemos podido hacer un análisis de la situación actual. Quiero aclarar algo a los cubanos que nos están viendo. En este canal se habla... los vi, Kojima, sí, es que son documentales bastante interesantes. Habla de los vídeos de Dalmau, perdón. En este canal hablamos con una cierta frecuencia de Cuba. La semana que viene, en función de cómo se desarrolle la cuestión, pues haremos más hincapié o haremos alguna otra directa. Pero bueno, ya comento que es raro el mes en el que no se habla de Cuba. Bueno, se habla como mínimo una vez al mes, porque siempre que Prisoners Defenders saca informe, y Juan Carlos lo sabe porque casi siempre lo tengo de invitado. Normalmente cada mes o mes y medio como mínimo, y si no hay algo especial, se hace aquí una directa para hablar de Cuba. Y ya digo, cuando hay situaciones como por ejemplo el gran apagón que hubo en octubre, se hicieron directas. Cuando hubo lo de las excarcelaciones, que aquí dijimos que era un fraude a mediados de enero, también se hicieron directas. Y la semana que viene se van a hacer también directas. No sé con qué frecuencia, pero se van a hacer. Entonces, espera, nos dice, no se puede subir al canal desde Cuba y opinar, con gusto me gasto los megas. Bueno, no sé si hablabas de lo mío o de lo de Dalmau, que en cualquier caso está perfecto, pero lo podéis encontrar en mi canal perfectamente en YouTube, no tiene mayor complicación. Muchas gracias, Icasul. Y podemos hacer alguna conclusión, dado que hoy hemos tenido a muchos cubanos que nos han visto, lo cual agradezco mucho porque da sentido a este trabajo. Sí, que no os mareen, porque os tratarán de desviar con 1000 excusas. Llevan 66 años y alguno más antes del triunfo de la revolución, con aquella lucha guerrillera, la situación en México. Vamos, que tienen esto de la labia bastante elaborada. Así que no os desvíen a hacer el análisis de cuál es la situación en Cuba. ¿Cuál es la situación no solamente con el vector del internet, sino también a través de él, lo que uno puede conseguir de información, lo que uno puede conseguir de conectividad, de relación con otras personas, y a partir de ahí el tema de alimentación, el tema de energía, el tema... Todos los temas que son referenciales dentro de Cuba, con un análisis sincero, honesto, y ¿por qué no?, utilizando las herramientas que ofrece la ideología que dice el régimen tener, el análisis marxista-leninista sobre los asuntos que vive el cubano hoy en día. Por tanto, que nos digan, estáis haciendo el juego a... No, estás haciendo el juego a la realidad de Cuba, y el que trata de desviarlo, ese es el malo. Bien, Icasul, me parece una buena reflexión y lo entiendo, ¿no? En vuestro caso. Bien, yo quiero reiterar mi agradecimiento por las personas que han estado hoy. Vamos a seguir hablando de Cuba y, como finalizo siempre mis vídeos, mientras haya un solo preso político en la isla, aquí lo vamos a denunciar. Patria y vida, libertad para los presos políticos. Buenas noches.